extraordinaria la jornada dominical en el circuito de Jerez, donde se disputaba el European Fórmula 3 Open en su penúltima cita antes de la última que se disputará en Barcelona. Y en este disputadísimo campeonato las espadas estaban en todo lo alto después de una jornada de sábado donde Bruno Méndez, el asturiano, segundo en la clasificación general, había recortado sobre el gallego Celso Míguez unos puntos que podrían ser vitales. Máxima expectación, por lo tanto, en este duelo mano a mano que mantienen estos dos pilotos por hacerse con este prestigioso título de Fórmula 3. Y como es habitual en la segunda carrera de este campeonato, las 6 primeras posiciones de la parrilla se invertían sobre el resultado de la carrera precedente del sábado. Por lo tanto, Bruno Méndez salía en 6ª posición y Celso Míguez en 5ª posición. La parrilla la encabezaba, por lo tanto, David Fumarelli, que había hecho 6º el día anterior, Sergio Canamasas en 2ª posición, Stefano Bizzarri, Carlos Muñoz, brillante en la jornada del sábado, y un Celso Míguez y un Bruno Méndez. Maravilloso, y como hoy podemos comprobar, hay un día para disfrutar, un día inolvidable, tanto por el contenido que tiene hoy el circuito, que acoge, yo creo que es una de las carreras, de las competiciones más importantes de toda España, que además tiene la bondad de que tiene distintas modalidades. Hemos podido ver Fórmula 1, anteriormente hemos visto otra modalidad de carrera. Realmente son ya casi 25 años celebrándose, estamos próximos a la celebración, al 25 aniversario de la celebración de esta carrera en nuestro circuito, y la verdad que estamos muy orgullosos de acoger esta competición nacional, que como puede ver, pues acoge a un público muy numeroso que está disfrutando de un día increíble. ¿Y a la alcaldesa en particular le gustan las carreras de coches o viene porque lo impone el cargo? No, me encantan las carreras de coches y también las de moto. Yo soy más motera, pero me encantan las carreras de coche. Además, he estado, vamos, a un paso de poder montarme en un coche y poderlo probar. Para el año que viene me queda la asignatura pendiente. Pues ahí estamos viendo esa feliz alcaldesa de la ciudad de Jerez, Pilar Sánchez, que disfrutó como tantísimos espectadores en esta soleada jornada de domingo de unas magníficas carreras que se inauguraban con esta Fórmula 3, European Fórmula 3 Open, con esos dos pilotos que generaban la máxima atención de todos los espectadores del paddock y, por supuesto, de todos los equipos. Todas las miradas estaban puestos en estos dos líderes del campeonato que prácticamente han monopolizado las victorias a lo largo de la temporada. Y prácticamente todo se iba a dilucidar en esta arrancada, donde Bruno Méndez sale mejor que su rival, pero el gallego alarga en exceso la entrada a la recta, impacta con el coche de Bruno y finalmente Bruno impacta con su compañero de equipo Adrián Campos, ahí lo estamos viendo, y supuso el final de carrera para los tres. Bruno Méndez conseguiría llegar a boxes, pero tenía una suspensión doblada, volvió a intentar repartir, pero ya no había nada que hacer. Una lástima, porque a partir de aquí, sin los líderes en competición, la carrera fue igualmente disputada, pero gran parte de la atención, gran parte de esa expectación que había levantado estos dos pilotos se vino al traste. Ahí estamos viendo a Bruno Méndez como, con la suspensión dañada, llegaba a box tratando de volver a salir, pero finalmente, ahí lo vemos, sale. Era una actuación un poco a la desesperada, pero tendría que volver a los boxes. Mientras tanto, en cabeza, David Fumarelli, Sergio Canamasas y Stefano Bizzarri pondrían o mandarían estos compases iniciales de la carrera. Los dos coches, el de Fumarelli y de Bizzarri, del equipo italiano RP Motorsport, concretamente Bizzarri, que ha conseguido este año subirse al podium en todas las carreras, en las últimas 3 o 4 carreras, ha estado con Míguez y con Bruno Méndez en los podiums de este periplo que ha
hecho el campeonato por media Europa, Bélgica, en Spa, Monza, Magny-Cours, y aquí estamos viendo la intensidad de esa batalla y ese numerosísimo público. El equipo italiano RP Motorsport con sus 2 pilotos y el equipo de Emilio de Villota con Sergio Canamassas luchaban denodadamente por esa victoria que estaba a su alcance, teniendo en cuenta además que, insisto, los líderes del campeonato estaban fuera de carrera. La carrera fue paulatinamente estirándose, pero Fumanelli no se dejó en ningún momento intimidar por un Sergio Canamassas que le persiguió como una sombra, y también Stefano Bizzarri permanecía al acecho. A media carrera, aquí estamos también viendo a Legris, que tuvo que abandonar, tomar el camino de los boxes. En el incidente inicial, o a consecuencia de él, también se vieron envueltos Kevin Zenón y Bulnes, con lo cual la carrera quedó desde esa primera vuelta con algunos participantes menos. Y estamos viendo uno de los duelos que se produjo en carrera, porque se fueron delimitando las posiciones y Fumanelli tenía que controlar a Canamassas, y por su parte Bizzarri hacía lo mismo con Muñoz en un duelo de parejas. Ahí lo estamos viendo, ese duelo de parejas, con los perseguidores tratando en todo momento de atacar a los coches que les preceden, pero fueron todos muy deportivos, mantuvieron sus posiciones, pero la lucha fue intensa. Prácticamente Ebel Biggs fue el que consiguió ir adelantando posiciones en esas luchas cerradas que se mantuvieron prácticamente en carreras a dúo, como decía, con Fumanelli delante, perseguido por Canamassas, Bizzarri y Muñoz luchando, ahí los vemos al fondo, por la tercera posición. Delante Fumanelli siempre, Canamassas persiguiendo incesantemente al líder de la carrera, y por detrás, como vemos, Bizzarri, Muñoz, y un poquito más atrás iba Macleo y Secretaris. Ahí lo estamos viendo perfectamente, ese juego de parejas que se hizo desde mitad de la carrera, con un Abadín que también se iba acercando a las posiciones, y un Bruno Pali que navegaba en terreno de nadie mientras tanto, en posiciones un poco más retrasadas. En ningún momento ninguno de los pilotos tiró la toalla, eran 16 vueltas y finalmente Fumanelli conseguía entrar en cabeza. David Fumanelli, piloto italiano, que ha conseguido este año imponerse en una carrera. Las victorias han estado francamente competidas. Ahí lo estamos viendo, la clasificación, y como ni siquiera un segundo, 0,3 décimas le han separado del español del equipo Emilio de Villota, Sergio Canamassas. Stefano Bizzarri volvía nuevamente al podium, pese a que no estaban los líderes, pues ha vuelto a subirse. Era su gran día para haber intentado su primera victoria de la temporada, pero en cualquier caso, en clave de campeonato, es un buen resultado. Ocupa la tercera posición y hace que de esta manera, detrás de los retirados, Míguez, que mantiene el liderato, y Méndez, haga posible hacer que se acerque a esa tercera posición. Ahí estamos viendo la satisfacción de los vencedores. Macleo, ganador de la Copa de España de Fórmula 3, que se corre con chasis del año 2006, y la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, acompañada de don Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo. Sergio con un semblante bastante serio pese al segundo puesto.
campionato difficile perché i primi 2 piloti hanno tanta esperienza, vanno forte. Sono riuscito però in questo weekend fin dalle prove libere ad andare forte. In qualifica ho avuto un problema e sono partito un po' dietro, ma ho recuperato sesto, in gara 1 primo ho avuto vita facile e ho fatto tutta la gara prima tenendo un buon ritmo e ho vinto, sono molto contento. Aquí estamos con la clasificación de la Copa de España. Bruno Pali, que recibe su premio de tercer clasificado. Toño Fernández da Silva, segundo clasificado, repetía en el podium pero alternándose las posiciones, y un Colum McLeod muy feliz con 2 victorias en el fin de semana. Un inglés que nos contaría su satisfacción diciendo que había hecho una muy buena salida, que había corrido muy rápido, consiguiendo meterse entre los 4 primeros durante toda la carrera y finalmente sin estar sometido a una presión. Ha sido un buen fin de semana, nos ha comentado. Muy orgullosa de acoger esta... Aquí tenemos también en Jerez este campeonato de España de GTs, donde también las espadas están en todo lo alto, con una lucha ya casi a 2 bandas entre el Porsche de Miguel Ángel de Castro, aquí lo tenemos en imagen, y acompañado por Amaral, Miguel Amaral, y los portugueses Ricardo Bravo y Da Veiga con un Ferrari 430. Solo queda después de esta carrera la carrera que se disputará en el Algarve, en Portugal, y efectivamente ahora ya antes de las carreras hay pocas sonrisas, hay mucha tensión y nuevamente volvían a estar los protagonistas delante entre los favoritos. La pole position la había conseguido Ricardo Bravo, por lo tanto partía en una inmejorable posición, le perseguía Manel Cerqueda y Miguel Amaral, por lo tanto el Porsche salía a espaldas directamente de los rivales del Ferrari portugués y Miguel Amaral se dejaba sorprender ahí en la primera curva, no así Ricardo Bravo, que tomaría la delantera. Aquí estamos viendo a Mayola, que había tenido un impacto contra el coche de Jesús Díez Villarroel, contra el Porsche de Jesús Díez Villarroel. Supondría la retirada para ambos, lamentablemente, ya en el transcurso de la primera vuelta. Y mientras tanto, Luis Villalba, que había tenido un percance en la carrera anterior, remontaba desde el fondo de la clasificación. Ahí vemos la llegada a boxes, también con el coche dañado de Jesús Díez Villarroel. Gran desilusión por ese impacto. Eran claros favoritos a estar en la lucha o a imponerse incluso en la categoría GTS. Aquí estamos viendo a Ricardo Bravo mandando la carrera en estos compases iniciales, perseguido por Manel Cerqueda, y posteriormente Óscar Fernández con ese Sonred, que es rebasado primero por Miguel Amaral y también por un Peter Sumber, que venía como un auténtico disparo desde la última posición de la parrilla después de los problemas que tuvo en los entrenamientos del sábado. Por lo tanto, nuevamente Peter Sumber entre los favoritos, era en ese momento el piloto más rápido en la pista, y en cabeza Ricardo Bravo en clave de campeonato, tratando de sacar la máxima distancia sobre todo el Porsche de Miguel Amaral y el resto de participantes, para poderse descontar los 15 segundos de margen o de hándicap que tenía como consecuencia de sus resultados precedentes. Ahí estamos viendo a un Nia Morín rapidísimo en esta fase de la carrera en la categoría GT Light, la estaba dominando el portugués con ese bonito Aston Martin. Y también otra de las novedades del campeonato, Martin Short con este Mosler, que a diferencia de ayer que ganó su categoría, hoy se vería obligado a retirarse con problemas mecánicos. Un coche muy bonito que hemos tenido ocasión de ver
anteriormente en este campeonato, pero que últimamente no formaba parte de las parrillas. Y ahí vemos cómo poco a poco Ricardo Bravo va poniendo tierra de por medio, mientras que ya Zumber, en tercera posición, empieza a ser amenazante para un Manel Cerqueda, que va viendo cómo se le agrandaba la silueta del Ferrari rojo de Zumber en el espejo retrovisor. Cada vez estaba más al acecho. Magnífico, muy agresivo Zumber, insisto, salía desde la última posición de la parrilla, no tenía desde este punto de vista mucho que perder, había hecho un error en entrenamientos y por lo tanto era una buena jornada para intentar arriesgar al máximo. Ahí estamos viendo intercalado al Ferrari de Villalba y de Gutiérrez, y como intercalado porque estaba siendo doblado y como por la lucha de las posiciones de podium, los portugueses. Ricardo Bravo seguía absolutamente dominando y por detrás venía con mucha fuerza Peter Zumber con un Manel Cerqueda que se tenía que defender del piloto sueco afincado en España desde hace muchos años. Lorenzo da Veiga ya dispuesto, preparado a tomar el relevo de Ricardo Bravo en el box portugués del equipo ASM. Se respiraba la tensión en esos momentos, estaban jugando muchos puntos de cara al campeonato, y aquí estamos en el momento cumbre, el relevo entre los dos pilotos. Yo pienso que el coche está bien. Tenemos un handicap de 15 segundos, ahora estamos segundo. Vamos a ver si conseguimos ganar y abrir una ventaja para el Porsche, que es el objetivo. Pues nos decía Ricardo Bravo que estaban segundos, pero en el momento que le estábamos haciendo la entrevista, que era justamente posterior a esta salida que vemos de su compañero da Veiga de los boxes, efectivamente cuando entra en pista entró en segunda posición, pero consiguió inmediatamente adelantar a Alain Sicard, compañero de Manel Cerqueda, que conducía en esos momentos. Ahí lo estamos viendo en esta primera vuelta del relevo. Sicard había tomado los mandos del Ferrari de Manel Cerqueda, pero los portugueses, muy incisivos en todo momento, conseguían sobrepasarlos en el transcurso de esta primera vuelta del relevo. Estamos viendo esa intensa lucha que coronan con ese adelantamiento. A partir de ahí, da Veiga iría paulatinamente poniendo también tierra de por medio, y mientras Sicard iría perdiendo ligeramente terreno. Por detrás, ahí estamos viendo a Óscar Fernández y Miguel Amaral a punto de dejar sus coches a Jordi Gené, en el caso de Óscar Fernández, y Amaral a Miguel Ángel de Castro, que ocupa en solitario la segunda posición en el campeonato, porque recordemos, Miguel Amaral, su compañero, no acudió a una de las citas y eso le impidió sumar esos puntos. En caso de quedar campeón solamente, por lo tanto, quedaría Miguel Ángel de Castro. Lucha intensa, aquí lo estamos viendo en todo momento, con Alain Sicard defendiéndose de los ataques incesantes que recibía en este caso Juan Manuel López, que había tomado el relevo de Peter Zumber, el argentino Cochito López, como le llaman en Argentina, que de esta manera escalaba hasta la segunda posición. Absolutamente meritoria la carrera de este equipo, que, vuelvo a decir, partía desde la última posición de la parrilla y que incluso llegó a dar la sensación de que podría haber puesto en peligro la victoria de los portugueses. Ahí vemos pasar el Ferrari amarillo de Puig y Palencia, que encabezaban la categoría GTS. Y nuevamente imágenes de Juan Manuel López, Cochito
López, que perseguía a los portugueses, pero los portugueses conseguirían mantener el control de la carrera. Y aquí está Miguel Ángel de Castro también atacando. Era en este momento el piloto más rápido en la pista en la parte final de la carrera, en un momento difícil con las ruedas ya muy degradadas. Ahí lo vemos, las dificultades de Sicard para mantenerse dentro de la pista. Aprovecha Miguel Ángel de Castro, insisto, rapidísimo en estos momentos, arriesgando mucho y en persecución de los portugueses y de un puesto en el podium que finalmente conseguirían hacer suyo. Estamos en el transcurso de la última vuelta, ese adelantamiento fue en la última vuelta in extremis. Incluso en el box de los portugueses miraban en ese momento más lo que estaba haciendo Miguel Ángel de Castro que su propio coche, en aras a los puntos que era capaces de conseguir unos y otros. Banderazo definitivo para los dos portugueses, Ricardo Bravo, Lorenzo da Veiga, perseguidos por Peter Sundberg y Juan Manuel López en segunda posición, y brillante Miguel Ángel de Castro y Miguel Amaral, que se hacían con la tercera plaza del podio. Óscar Fernández sería finalmente acompañado de Jordi Gené en el Sonred, en el coche Sonred, serían finalmente cuartos, y Luis Villalba y Francesc Gutiérrez quinto. Lamentablemente Alain Sicard, lo hemos visto, tenía un problema mecánico que lo retrasaba hasta la sexta posición. Cerqueda y Sicard, un puesto que sin duda habrían merecido probablemente algo más, teniendo en cuenta cómo había ido sobre todo la primera parte de la carrera. Palencia y Puig, que se hacían con la categoría GTS, y un Oliver Campos y un Costa Karanoglu, que serían los triunfadores en la categoría GT Lines. Ahí está Alain Sicard, que no conseguiría llevar el coche nada más que pasar la línea de meta, se detuvo, no daría la vuelta de deceleración, y ahí estamos viendo a Lorenzo da Veiga festejado por su propio equipo, Cochito López, Peter Sundberg. Magnífico el resultado, y aquí como Tom Puig se despoja del casco. Miguel Ángel de Castro, Diego Amaral con ese también muy brillante tercer puesto. Sundberg, actual campeón de España de la especialidad, acompañado en esta ocasión, y como es habitual todo el año, por el argentino López. El fin de semana no ha sido bueno porque ayer en carrera de ayer hemos tenido un drive-thru que incomprensible, que pedimos a la organización para ver, que decían que teníamos pasado el límite de la pista. No habíamos comprendido. Ayer habíamos sido penalizados por eso. Hoy acho que demos una muy buena respuesta, habíamos ganado, estamos primeros del campeonato y que seguramente intentaremos ganar a Portimão. Tenemos que pensar que hay la Porsche, que va muy fuerte, hay también Ferrari de Sundberg, el López, Cerqueda también, y Sicard, que tenemos que pensar que tenemos que terminar bien las carreras y al final ahí celebramos y se todo va bien, claro. Y también el podium, como es habitual, de las otras categorías. Aquí estamos viendo precisamente la categoría GT Lines, Oliver Campos, Costa Karanoglu y Francisco. Aquí estamos con Tom Puig y Jaime Palencia, ganadores en GTS. Sí, estamos muy contentos. Ayer tuvimos muy mala suerte, una avería mecánica nos apartó ya no de ganar, sino de disfrutar, y hoy pues mira, ha sido todo lo contrario. Parece que nos ha devuelto la suerte lo que nos merecíamos. Penúltima cita del campeonato de la Copa SEAT León,
en estos momentos la competición de los campeonatos de España, donde hay unas parrillas más numerosas. 32 coches estaban inscritos en esta carrera, y en esta última carrera del fin de semana, la tercera después de las dos disputadas el sábado. La Copa León tiene mucho éxito, hay mucha competitividad, es efectivamente una prueba muy divertida, donde los pilotos salen satisfechos. Conseguimos con ella una asociación muy buena de la marca a la deportividad, y lo que queremos es efectivamente seguir trabajando en este sentido. Como decías, no es fácil en los momentos actuales lograr este éxito, y eso hace que obviamente como marca estemos bastante orgullosos de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Estáis en cabeza del Mundial de Turismos y no sabemos lo que va a pasar, pero ya sois actualmente los campeones del mundo. ¿Se podrá repetir? Bueno, esperemos efectivamente que las cosas sigan así, ¿no? Y que podamos terminar el año ganando el campeonato, repitiendo el éxito del año pasado, porque es obviamente un orgullo muy grande para SEAT en un campeonato tan competitivo como WTCC. Y obviamente con el éxito que es el hecho de que estamos compitiendo con diésel, y es de alguna forma también la certificación clara de que somos una marca competitiva, una marca de calidad, una marca con tecnología avanzada, y eso es efectivamente valores que el deporte automóvil nos tiene que ayudar a capitalizar, ¿no? Bueno, no podemos adelantar aún lo que vamos a hacer el próximo año. Queremos seguir apostando por la competición. La Copa León es claramente un evento que queremos seguir dinamizando, que queremos activar aún más, no solo de un punto de vista deportivo directo, pero también a través de nuestra red de concesionarios, sacándole provecho con nuestros clientes, dando la oportunidad de sentarse en los coches, conocer a los pilotos, ver en la tecnología de nuestros coches en circuito, y ver no solo las capacidades de un punto de vista de comportamiento dinámico y de prestaciones, pero también de seguridad, que es algo que como marca estamos trabajando y queremos demostrarlo en las pistas, ¿no? Pues aquí tenemos la parrilla de salida de esta tercera carrera del fin de semana de la Copa SEAT León. Estamos viendo al líder del campeonato, Mark Carroll, seguido de Eoin Murray, el irlandés, venido también a hacer las carreras del Campeonato de España, que ocupa en estos momentos la cuarta posición. Bueno, ayer salíamos muy atrás, ya que los cronos no salió un setup bueno, y en las carreras pues optamos por hacer unos reglajes en el coche muy constantes, que no perjudicaran mucho las ruedas, ya que pensábamos que se gastarían mucho y hubiera pinchados. Pero bueno, creo que nos equivocamos un poco en la agresividad del coche. Hoy salimos delante, vamos un poco más agresivos en el setup, y esperamos pues terminar mucho más adelante. Pues esas eran las declaraciones del líder del campeonato, del líder de la Copa SEAT León, que veía como el día anterior, el sábado, en las dos primeras carreras, su máximo rival, Óscar Nogués, le batía, le dominaba las dos carreras. Él había estado, como nos ha dicho, un poco por debajo de las expectativas. Ahí tenemos a un Óscar Nogués que salía un poquito más atrás y que estaba dispuesto a dar batalla como es habitual. Rápidamente se iniciaban las hostilidades, por delante 14 vueltas, calor, atención a los neumáticos y salida impresionante de Eoin Murray, del irlandés, que consigue emparejarse con Carroll. Hace dos primeras curvas arriesgando muchísimo. Carroll tiene que finalmente ceder, mirando también por sus intereses en el campeonato. Recordemos que Murray es en este momento cuarto y no debería ser una amenaza para él, pero sí Óscar Nogués, que ahí lo vemos con el coche blanco, se pone ya en final de recta y lo vimos tercero en esa arriesgada maniobra por el exterior, y Murray conseguiría con esa salida impresionante hacerse con la primera posición y iría poco a poco poniendo tierra de por medio. Detrás, Mark Carroll tenía absolutamente pegado en su parachoques a Óscar Nogués. Por lo tanto, primero y segundo en el campeonato, con un Murray cuarto, el tercero
no estaba presente en la carrera, el húngaro Michelis, que había tenido problemas el sábado, no podía reparar su coche y era baja. Por lo tanto, parece que el campeonato ya es un mano a mano entre estos dos pilotos, que ya han ganado además con anterioridad la Copa Seat León. Son conocedores de los circuitos y en particular del coche, son siempre muy competitivos, muy rápidos, y aquí veían cómo Murray se les iba alejando, y mientras Marc Carol haciendo un magnífico trabajo. Algunos incidentes, Saraiva con ese incidente en la entrada a la recta de los boxes, y algunos otros coches retirados. Aquí estamos viendo efectivamente al húngaro, y nuevamente Nogués atacando a Marc Carol, algo que hacía un poco a ráfagas, porque tendría, como nos contó posteriormente, problemas de temperatura cuando se acercaba al coche, cuando se ponía a rebufo. Eso hacía que bajara el rendimiento de su coche y se veía obligado a salirse del rebufo, a quedarse atrás. Estamos viendo a un Murray muy agresivo, atravesar como podía, atajando lo más posible, cortando los vértices de las curvas de esa chicane, de esa lenta chicane del circuito de Jerez, y sería el dominador absoluto de la carrera. Y por detrás, pues mientras tanto, Nogués seguía intentando a ver si en alguna de las veces que recuperaba sobre Carol le sobrepasaba, para encontrar aire limpio que llevar a su radiador. Ahí lo vemos cómo se sale del rebufo para coger aire fresco y evitar que su motor se sobrecalentara, cosa que iba produciéndose a medida que se metía detrás. Esto le permitía tomarse algunos respiros a Marc Carol, lógicamente. Aquí lo vemos nuevamente cómo trata por todos los medios de que no le moleste el rebufo, en este caso, que sería una molestia en vez de una ayuda. Fue una lucha muy intensa. Por detrás hay también otros pilotos muy destacados, con Carvalho, Oriola y sobre todo con un De la Reina, que hizo una remontada espectacular y que fue consiguiendo adelantar muchos participantes. Vemos aquí una rotura en la suspensión y las luchas internas que se producían en todas las posiciones. En estos momentos de la lucha de carrera, uno de los, estamos viendo a Iván, y una retirada, pero sin duda en esta fase de carrera el protagonista había sido De la Reina, que había hecho una extraordinaria remontada. Murray feliz festejando de esa manera su victoria, y por detrás Marc Carol, ya lo vemos, y un Óscar Nogués que de alguna manera había tenido que tirar la toalla. Y ahí vemos el cuarto clasificado, Antonio De la Reina, que llegó incluso a espaldas de Óscar Nogués y hacía incluso temer en algún momento que pudiera haberle arrebatado la posición del podio. Otros pilotos que habitualmente no han lucido en esta carrera, pero han estado anteriormente en cabeza, como el italiano Pedala, que en este fin de semana ha estado algo desdibujado, y volvió a sorprender también el joven Oriola, un casi niño de 16 años que debutaba, que ayer consiguió en una de las dos carreras subirse al podium. Aquí también estuvo delante mientras duró. Finalmente tuvo un problema mecánico que lo retrasó considerablemente, al punto prácticamente de no cruzar la línea de meta en la última vuelta. Eoin Murray, el irlandés, festejado por todo su equipo. Una victoria que fraguó sobre todo en esa salida. Óscar Nogués. Entrega el trofeo al tercer clasificado, Óscar Nogués. Y don Jaime Puig, responsable de competición de SEAT. La señorita le va a hacer entrega del trofeo una entrega al segundo clasificado de los premios. Marc Carol, se le entrega a la delegada municipal de deportes del Ayuntamiento de Jerez.
y don Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo, Real Federación Española de Automovilismo, a un feliz Murray, que nos costaría posteriormente, que había hecho, como ya hemos dicho, una salida perfecta y que en las dos primeras curvas consiguió pasar a Mark Carroll y luego ha tirado y se ha escapado. Incluso al final le ha parecido una victoria bastante fácil. La Copa 207 Peugeot, la Copa Peugeot 207 también disputaba en Jerez su penúltima cita, y en esta jornada dominical teníamos todavía el buen sabor de boca que había dejado la carrera del sábado, donde Navarrete había dejado... Bueno, tuve una salida de pista y se me rompió la caja de cambios y no pude continuar, entonces voy a ir muy a gas en esta carrera porque me quedó ese sabor de boca ayer hacer el podium y lo que digo, hoy voy a ir a por todas. Bueno, creo que es una carrera que hay que terminar hoy, ser inteligente e intentar escalar los máximos puestos posibles, arriesgando lo justo. Creo que es una carrera de terminar y coger puntos. Pues ahí estábamos viendo a un Alex Royo que lidera la clasificación, que ayer en la jornada del sábado consiguió una magnífica victoria, perseguido incesantemente por un Fernando Navarrete que hoy salía desde la pole y que se esperaba nos deparara nuevamente una gran disputa. La jornada anterior había sido extraordinaria, con un duelo puerta a puerta. Aquí se esperaba también que Nuno Vinagre, el portugués, diera batalla, y también ese David Cebrián que hemos visto en la parrilla, que ayer tuvo mala suerte y se tuvo que retirar. Al semáforo verde, arrancada, todos los protagonistas arrancan correctamente, y aunque Navarrete falla un cambio en esta arrancada, consigue defenderse y pasar la curva de final de recta en primera posición, aunque muy acosado por Nuno Vinagre, el portugués, que trataba de adelantarlo por el exterior. El pelotón se fue estirando, con Navarrete dominando siempre la situación. Aquí estamos viendo esta difícil chicane en donde muchos de los coches, al coger el arcén interior, se ponen en dos ruedas, primeros compases, rebufos y ese característico chirriar de los neumáticos BF Goodrich, que son neumáticos de serie, recordamos, es la única especialidad. Los Peugeots están muy próximos a la serie, tienen básicamente una preparación muy sucinta para poder disputar carreras, equipamiento de seguridad. Y ahí vemos ese coche rojo de David Cebrián, muy incisivo, ya nos había advertido, estaba dispuesto a arriesgar al máximo para quitarse el mal sabor de boca que le había dejado esa retirada en la carrera precedente. Navarrete, en cualquier caso, dominaba, y lo vemos Cebrián adelantando por el interior, o al menos intentándolo, en este caso a expensas de Alex Royo, que tenía que sucumbir ante la agresividad, pero con deportividad, que estaba haciendo gala el piloto catalán, habitual dominador de la categoría junior. Como vemos, nadie escatimaba esfuerzos por la posición, espejos retrovisores que salían volando, y en esta lucha entre Manuel Vera y José Javier Gómez, finalmente Manuel Vera concretamente acabaría teniendo que abandonar fuera de pista. Ahí lo estamos viendo, se quedaría enterrado en la tierra prevista para
decelerar el coche en caso de salida de pista. Mientras, en carrera, aquí lo estamos viendo, las dificultades de Treviño. Me parece que estamos hablando que no podía controlar bien el coche, y Alex Royo exactamente era, y mientras tanto Navarrete dominaba, pero no conseguía deshacerse de un Nuno Vinagre que le persiguió como una sombra. David Cebrián tratando por todos los medios de mantener en esa posición. Este fue una lucha terriblemente intensa, con Alex Royo también tratando de recuperar sobre la cabeza, viendo cómo Navarrete dominaba. Cebrián, Treviño, había una lucha muy intensa, y finalmente sería David Cebrián, el joven David Cebrián, el que conseguiría poco a poco irse distanciando. Treviño en ese momento le perseguía, se defendía como podía de los ataques de Alex Royo, y también ahí lo estamos viendo cómo iban puerta a puerta, y también de un Alex Teixeira, también junior, que en el día del sábado se había subido también al podium en tercera posición. Por lo tanto, magnífico estos junior, que son jóvenes pilotos, en su mayoría debutantes, y que en algunas ocasiones llegan a poner en serias dificultades a pilotos muy expertos, como puede ser el caso de Navarrete o de Royo. Aquí lo estamos viendo, Royo domina, pero no se despega Nuno Vinagre en ningún momento de él. Estamos hablando de Vinagre, Royo y Navarrete, que son los tres primeros clasificados en esta Copa Peugeot, que queda solamente ya una carrera después de la disputa de esta de Jerez. Tendrán que pasar por el circuito de Barcelona, de Montmeló, donde se dilucidará esta primera edición entre estos pilotos. Vemos que Vinagre nunca tiró la toalla, que Navarrete tuvo en todo momento que sacar la quinta esencia de su coche. No cometió ciertamente ningún fallo, ninguno de los dos. En este sentido, la lucha, aunque fue menos intensa que la precedente, pero finalmente Navarrete conseguiría hacerse con la victoria, seguido de Nuno Vinagre. David Cebrián, ahí lo vemos con el coche rojo, que consiguió finalmente distanciarse de sus seguidores, en este caso Rubén Lafuente, Arcadio Treviño, Alex Royo y Juan José Gómez. Alex Teixeira finalmente se hacia detrás, y también Rubén Lafuente, que en los compases finales de la carrera perdería alguna posición. Disputadísima nuevamente la Copa Peugeot, y en estos ya últimas carreras, no sé, los pilotos arriesgan al máximo, muchos acaban sin retrovisores en las puertas de lo cerca que pasan unos de otros en las curvas, sobre todo en las primeras vueltas, y ahí Navarrete se festeja con Nuno Vinagre. David Cebrián recogiendo su premio. Nuno Vinagre recibiendo de manos de doña Marta Blázquez, directora de comunicación de Peugeot, y Fernando Navarrete, que recibe el premio de manos de don Eduardo Álvarez, de la Junta Directiva de la Federación Española de Automovilismo. Un momento con el Cava. Sí, la verdad es que ahora mismo no sé cómo estará el campeonato, pero debemos estar los tres muy juntos, y la verdad es que encantado, feliz y con ganas de que llegue la siguiente carrera para luchar por el campeonato, que es lo que mola de estas cosas. Tercera carrera del fin de semana para la Copa Mini, en esta también penúltima
cita de la temporada. La Copa Mini con este formato de clasificación A, clasificación B y posteriormente una final. En este caso estamos en la clasificatoria B, por lo tanto carrera a 9 vueltas y como siempre también máxima expectación en una Copa. Ha sido toda una revelación que debuta este año en los circuitos españoles y que iba a ver a un Juan Manuel de los Milagros que corría en solitario partir desde la pole position. Los líderes del campeonato, en este caso Izaguirre, acompañado por Víctor Sáez. Izaguirre partía en segunda posición y un Miguel Villacieros que finalmente no tomaría la salida, no podría reparar el coche del incidente de la carrera previa en la que se vieron envueltos en la salida. Máxima expectación como es habitual, se apaga el semáforo y Juan Manuel de los Milagros que no se dejaría sorprender en la arrancada con ese bonito coche azul celeste perseguido por el coche de RAM de David Izaguirre. Ahí estamos viendo a Bertolín, uno de los habituales en el podium, que con este incidente iba a condicionar severamente su resultado en la carrera. Su equipo ya consciente de que iba a ser muy difícil obtener un buen resultado. Mientras, en cabeza de los Milagros iba tratando de estirar lo más posible Bertolín, que tendría esta ulterior salida de pista y definitivamente quedaba apartado de las carreras. Decíamos de los Milagros, había hecho una extraordinaria pole, iría poco a poco poniendo tierra de por medio, perseguido por Mazzali, que había hecho una muy buena salida, Luigi Mazzali, y había sorprendido a David Izaguirre, que pensaba más en clave de campeonato, aunque Mazzali es también aspirante al mismo, aunque matemáticamente tiene la posibilidad. La realidad es que Izaguirre y Víctor Sáez dependen en estos momentos de sí mismos y si no cometen ningún error pues podrán en Barcelona coronarse. Aquí estamos viendo a un dominador absoluto de la carrera, Juan Manuel de los Milagros. Mazzali de esta manera se reshacen de la anterior carrera donde tuvieron un serio incidente con daños en el coche que de alguna manera los apartó de esas posiciones de cabeza. David Izaguirre hacía un magnífico resultado para la parrilla de salida. Recordemos, estas carreras clasificatorias son las que dan lugar a la salida, a la parrilla de salida, a la configuración de la parrilla de salida. Y un Carlos Cerro también muy brillante, cuarta posición, Álvaro Vela, Paul Robinson, que debutaba en la categoría en esta Copa Mini en el circuito de Jerez. El señor don Juan Zapatiel, el responsable de Conjunta de España. Pues nada, intentar abrir un poquito de hueco con los perseguidores y hacer un cambio rápido de piloto y ganar la carrera. ¿En tu caso cambio rápido corriendo solo? Sí, me bajo del coche, me vuelvo a montar lo más rápido posible y a intentar volver a tirar lo más fuerte posible. Pues aquí estamos en la última carrera del fin de semana para esta Copa Mini, la tercera carrera. Las dos anteriores eran clasificatorias. Hemos visto a Javier Villa, el piloto de GP2, que en las jornadas en las que ha estado en este campeonato ha conseguido ganar sus mangas. Ayer también hizo un magnífico papel y calentamiento de neumáticos con un José Manuel de los Milagros que partía desde la pole position con Amorós Mazzali en segunda posición, Sáez y Izaguirre, líderes del campeonato, en tercera, y Javier Villa y Baeza, que ocupaban la cuarta posición. La salida, en cualquier caso, iba a deparar una sorpresa, y es que
El coche de seguridad no se retira porque había un coche en la pista molestando, pero todos los participantes, engañados entre comillas por ese semáforo verde, adelantan sorprendentemente al coche de seguridad, maniobra absolutamente antirreglamentaria, y cuando se dan cuenta del grave error que están cometiendo, lógicamente empiezan a levantar, pero pasaron 2 curvas donde efectivamente ahí estamos viendo la soledad de ese pace car al que habían dejado solo. La dirección de carrera tuvo que sacar bandera roja, volver a recolocar todos los coches en la parrilla de salida, y a consecuencia de todo este lío que se monta como consecuencia de esta maniobra sorprendente de todos los pilotos, pues Fernando Navarrete, que había sido el que había ocasionado con una salida de pista en la vuelta de formación un poco la consecuencia involuntaria de este lío, tuvo que volver a repartir la carrera prácticamente después de esa bandera roja, y ahí estamos viendo cómo Pablo Amorós, compañero de Luigi Mazzali, se ponía al frente de la carrera, perseguido por un Víctor Sáez, compañero de Izaguirre, líderes del campeonato, que tratarían, y estamos viendo un Álvaro Rodríguez muy incisivo pasando a los portugueses. Gómez, el comentario en los boxes, sin ningún género de dudas, era esa amago de salida o salida falsa que se había producido, y mientras tanto lo estamos viendo como Amorós dominaba la carrera. Y aquí primeras retiradas con un Clemente que no conseguía en todo el fin de semana hacer que el coche fuera correctamente. Las luchas eran muy intensas, como nos tienen acostumbrados en una carrera, por otra parte, larga. Recordemos, es una carrera de 45 minutos con relevos entre los pilotos, y en las posiciones de cabeza teníamos a Pablo Amorós, a Víctor Sáez, que sería, aquí lo estamos viendo, el primero en entrar al cambio de pilotos, una estrategia que a la postre le sería de gran ayuda para intentar alzarse con la victoria. Momento decisivo en las vueltas posteriores, prácticamente en la siguiente vuelta entran todos los líderes. Aquí Amorós le deja el volante a su compañero Mazzali. Estaban, en este caso, estamos presenciando la lucha por la victoria. Los pilotos tienen un tiempo de cambio de pilotos obligatorio, por lo tanto ahí vemos que salen aparentemente despacio hasta la línea en donde se delimita la velocidad libre. Tienen que cumplir, digamos, un mínimo de tiempo, y por lo tanto este es el motivo. Aquí estamos viendo a Javi Villa entrar al cambio de pilotos. Está diciendo que no ve la pancarta, había entrado con un retraso en el cambio de piloto, eso les iba a costar un drive-thru, y sería Baeza, su compañero del equipo, el que tendría que hacer una pasada. Ahí lo estamos viendo nuevamente, la dirección de carrera le obligaba a pasar por los boxes. Esto les apartaba definitivamente de sus opciones de estar en el podium, y mientras Izaguirre había tomado ese temprano relevo y conseguía encaramarse a la primera posición. Manuel Bertolín, en este caso sí, tratando de remontar posiciones, pero los dominadores incontestados en esta carrera, también líderes de la Challenge Mini en esta primera edición, seguían su paso triunfal, perseguidos por un Pablo Amorós y un Luigi Mazzali que no conseguirían darles alcance. Álvaro Rodríguez hacía una magnífica carrera junto con su compañero Cerro, y conseguirían hacer una espectacular remontada que les llevaba
hasta el tercer peldaño del podio. Tenemos la clasificación muy apretada, solamente 6 segundos entre los 3 primeros clasificados. La felicidad del equipo Errant, Víctor Saiz, y un abatido Javi Villa, que con esa no visión de la pancarta de cuando entrar a cambiar de piloto les supuso esa pasada por los box suplementaria que condicionó su resultado. Álvaro Rodríguez y Alberto Cerro recibiendo ese merecido premio. Amorós y Mazali. Y Víctor Saiz y Izaguirre, que incrementan así ligeramente su ventaja en la clasificación del campeonato. José Manuel de los Milagros, que finalmente se tuvo que conformar con la vuelta rápida después de solventar una avería en su coche que le condicionó completamente la carrera. El lío de la salida nos ha despistado, pero bueno, si eres capaz de seguir a lo tuyo, la verdad es que la carrera ha sido relativamente tranquila hasta la mitad y rápidamente hemos hecho el cambio de piloto y la verdad es que ha salido perfecto y la carrera la ha ganado David, porque ahí es cuando había que luchar. La salida ha sido muy apretada, el cambio de piloto, he salido prácticamente a una décima de Luigi Massali, detrás mío Luigi, y nada, me he centrado simplemente en tirar lo más rápido que he podido, porque la carrera estaba ahí, nos la disputábamos aparte del campeonato los 3 primeros, y bueno, he conseguido coger un buen ritmo, yo creo que el coche se ha comportado perfectamente y bueno, pues gracias a Dios hemos llegado a meta primeros y bueno, pues eso nos ayuda bastante de cara al campeonato. Una mano con la punta.